Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Muy buenos días a todas las personas, a esas miles de personas que sintonizan día a día su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy un día importante, día trascendental en el futuro político de nuestra hermana república Estados Unidos. Sin lugar a dudas, el tema de las elecciones ha sido un tema muy atípico para este país y queremos tratar de ese tema, entrar, profundizar un poquito en lo que tiene que ver con las expectativas de estas elecciones, con lo que se espera, los escenarios, cómo influye si queda un candidato o si queda otro candidato electo como presidente de los Estados Unidos, porque sin lugar a dudas estas elecciones influyen en Costa Rica, aunque ustedes no lo crean muy conveniente, pero indirectamente influye en nuestros países latinoamericanos. Muy buenos días, Guanelgue, esperando que no se haya mojado mucho estas mañanas, madrugadas lluviosas. Así es, Eric. Bueno, yo creo que iniciamos este día martes, con las noticias también del Instituto Meteorológico, ¿verdad?, sobre este huracán que está impactando las costas allá en Nicaragua y nos afecta también aquí en Costa Rica. Así como nos afecta también, como vos lo decís, las elecciones que se están dando allá en los Estados Unidos afectan a nivel mundial por el tema económico, el tema social, el tema de seguridad. También recordemos la gran ayuda, la cooperación internacional que se tienen con países como los Estados Unidos. Así que el tema de estas elecciones allá en este país de Estados Unidos, yo no creo que nos incumbe a todos, y muchos analistas políticos y muchas personas tienen que estar informados o se informan sobre lo que está ocurriendo. Para el día de hoy tenemos el agrado de compartir con don Robert Beers. Él es consultor y analista político enfocado en temas de derecho, historia electoral, gestión pública, con una maestría en ciencias políticas de la Universidad de Salamanca, España. Don Robert nos hace el favor de estar vía telefónica hoy en el programa para que nos explique y nos dé una perspectiva más amplia de lo que es el tema de estas elecciones que se dan en los Estados Unidos. Don Robert, muchísimas gracias por acompañarnos a nosotros y a nuestra audiencia para aprender un poquito y entender un poco mejor todo este proceso que se da en los Estados Unidos. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas y por supuesto a ustedes, aquí pasados por agua, pero siempre hay mucho calorcito dentro del ciclo noticioso y especialmente en el tema electoral de los Estados Unidos, que hoy se encuentra rojo vivo. Se están desarrollando en este mismo instante las elecciones, aunque el sistema estadounidense, en una de sus particularidades, permite el voto anticipado, el voto por correo. Hay muchas formas de ejercer el voto anticipadamente. Hoy es el día que se cierran las urnas electorales en los Estados Unidos y que queda definido cómo quedará integrado el colegio electoral. Podemos explicar un poco, el sistema estadounidense es bastante distinto del nuestro y eso es algo que la mayoría de los oyentes indudablemente querrán también conocer. Claro, así es, don Robert, porque se ha venido dando ya el voto, como usted nos lo comenta, vía correo electrónico. Inclusive, antes de que usted nos explique un poquito mejor ese tema, Donald Trump estaba cuestionando también la claridad o la transparencia de ese voto vía correo que se estaba ejerciendo días antes. Así es, y hay varias razones para hacerlo. Por ejemplo, un voto que se emite anticipadamente es un elector que está decidido con mucho tiempo de anticipación y que si cambia de opinión antes del día de las elecciones, pero ya envió su voto, ya no puede cambiar su voto. Evidentemente, muchos electores de este tipo ejercen su voto con un gran entusiasmo, pero quizás no teniendo el panorama completo. Y eso es lo que se ha venido hablando o se manifestó por parte de Donald Trump, ¿verdad? El tema de ese voto que se está haciendo por parte de correo, que se ha venido ejecutando. Hoy es el último día. Entonces, don Robert, ¿qué pasa
después de que se cierran las urnas. Estamos acostumbrados aquí en el país que a las 6 de la tarde ya todo el mundo se va para su casa a esperar resultados. ¿Cómo es el proceso allá en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, recordemos, es una república federal. Costa Rica, por ejemplo, no lo es. Costa Rica es una república unitaria. Es decir, tenemos un solo gobierno para todo el país. Estados Unidos es una federación de 50 estados. Cada estado se comporta como un país en sí mismo, pero todos están unidos por un gobierno federal. Ese gobierno federal, ¿cómo se escoge? A diferencia de Costa Rica, que se elige directamente por voto popular, los Estados Unidos tienen un sistema de elección de 2 grados. Es decir, es como un primer piso donde está la ciudadanía en su conjunto y un segundo piso que se llama colegio electoral. ¿Cómo se escoge el colegio electoral? La mayoría de los estados distribuyen por ley los votos del colegio electoral, otorgándoselos al candidato que gane ese estado en su totalidad. Es decir, si por ejemplo Donald Trump gana el estado de Ohio, todos los votos de Ohio, independientemente del porcentaje, aunque haya ganado por un voto, todos los votos de Ohio se le adjudiquen a Donald Trump. Igual, si Joe Biden gana California, todos los votos de California, independientemente del resultado, si el porcentaje haya sido un voto de diferencia, todos los 55 votos de California se adjudican a Donald Trump. ¿Cómo se define cuántos votos hay por estado? La población de un estado determina cuántos votos le corresponden. Los estados más poblados tienen más votos. Pero ese número de votos equivale al número de diputados y al número de senadores federales que tiene ese estado en específico. Por eso California es el estado que tiene más votos, tiene 55 votos. Nueva York tiene 29, Texas tiene 30 y algo, y hay estados que tienen tan poca población que solamente tienen 3 votos electorales porque son los 2 senadores y eligen un diputado por población. Por ejemplo, el estado de Wyoming, un estado sumamente despoblado. La suma de esos escaños es 538. Entonces se sabe que el candidato que llegue a 270 votos electorales es el ganador. Ese es el número mágico. El número mágico, exactamente. Y que llegue a... Don Roberto, ahí nos escucha bien. Si usted gana Minnesota, si usted gana Dakota del Norte, esos votos se van sumando hasta que llega al número mágico. Puede darse el caso de empate, ¿verdad? Que queden ambos candidatos en 269. Eso es muy inusual, pero si eso fuera así, la elección pasa a una sesión del Senado y del Congreso juntos, pero eso nunca ha pasado. ¿Hay segundas rondas? La segunda ronda es automática en los Estados Unidos porque el voto popular no elige al presidente. Esa segunda ronda es precisamente el voto del colegio electoral. Okay. No es como en Costa Rica que volvemos a ir todos a las urnas, sino que en Estados Unidos esa situación se da solamente en el colegio electoral. Lo que pasa es que los electores van ya comprometidos por ley. Es decir, el elector que de un estado que ganó Donald Trump, aunque sea recontrademócrata y quiera votar por Biden, no puede hacerlo porque la ley lo obliga a votar según decidió la gente de su estado. Entonces ahí se elimina, digamos, la posibilidad. Sin embargo, ha pasado, porque hay estados donde la ley tal vez no está rígida, ha pasado que hay lo que llaman un elector infiel, es decir, alguien que no vota como su estado le ordenó y no vota como le dio la gana. Pero eso se sale el saco. Exacto. Pero eso rara vez tiene un impacto en la carrera electoral. Yo creo, don Robert, que eso es lo que más a los costarricenses, los que vemos las noticias, tal vez que no estamos muy enterados de todo este procedimiento, es lo que más nos confunde. También es importante hablar sobre que en Estados Unidos hay 2 partidos fuertes, pero no significa que son los únicos. No, por supuesto que no. Estados Unidos tiene una facilidad relativa para constituir un partido político, pero ese sistema que le otorga una mayoría, un total de electores a un partido que gana ese estado,
hace casi imposible que un tercer partido logre cuajar. Y aún así no se ha dado en la historia de los Estados Unidos un caso de un partido permanente, de un tercer partido permanente fuerte, por lo menos desde 1860, que hubo 4 candidatos fuertes y el ganador fue Abraham Lincoln. Desde este momento no ha habido una pluralidad de partidos, siempre ha sido muy marcado el bipartidismo, pero eso está dado por el sistema. Es muy difícil que un tercer partido logre colarse ahí. Hay resultados decorosos de terceros partidos, pero son muy efímeros, ¿no? Digamos, Estados Unidos básicamente es el partido republicano y el partido demócrata que se turnan el poder según el resultado de las elecciones, y ese sistema está creado de esa forma para evitar que los estados populosos sean los que pongan y quiten presidente, porque si fuera el voto popular eligiendo directamente al presidente, veríamos únicamente que el presidente lo pone California, Nueva York, Texas, Florida, Illinois y Minnesota. Sí, ya con el voto de ellos sería suficiente. Exacto, y no veríamos ningún político nunca andando por Wyoming o por Arizona. Y más bien esa confusión nos hace pensar a veces que no es justo. Si lo vemos así laxamente, muchas personas dicen, pero ¿cómo es eso? Que solo ciertos estados, ya con solo esos estados eligen al presidente por ese voto electoral. Exactamente. Y como nos lo estás explicando, más bien es al contrario. El constituyente estadounidense determinó que así fuera para que los estados tuvieran un peso relativo en la política nacional. En el caso contrario, digamos, cuando el sistema se creó, eran solo las 13 colonias y básicamente habría sido Nueva York que fue el presidente. Don Robert, la demografía ha cambiado mucho, pero... Sí, claro. Don Robert, ¿y esos otros partidos que salen, aparte de estos dos, del demócrata y republicano, qué es lo que pueden lograr? ¿Cuáles son las aspiraciones que pueden tener partidos pequeños como estos? Bueno, hay partidos que son de carácter puramente ideológico, por ejemplo el Partido Libertario o el Partido Verde, el Partido Socialista incluso. Hay un partido que se llama el Partido Constitucional. Esos partidos a veces simplemente existen por hacer un voto testimonial. A veces logran elegir un representante al Congreso, pero eso es muy poco probable que suceda, porque también el sistema electoral para elegir diputados distribuye en los Estados Unidos a los diputados según distritos, y es un sistema de mayoría, es decir, el partido que obtiene más votos se deja al diputado y punto. Es muy parecido a la forma en que aquí elegimos los alcaldes. No importa el porcentaje, si tiene más votos es el que ocupa la curul, y no hay una proporcionalidad en el sistema. Es decir, yo puedo sacar el 20% de los votos, pero si quedé tercero, no voy a entrar. Mientras que en nuestro país habría una posibilidad de obtener diputados con el 20-25% de los votos, aunque no gane las elecciones. Es decir, de nuevo, ese tipo de sistema lo que hace es promover el bipartidismo marcado que tiene Estados Unidos, de modo que cuando hay partidos independientes de este tipo, muchas veces lo que buscan es simplemente hacer una declaración política, a lo sumo tener un representante en el Estado, no a nivel nacional, sino en el Estado, pero muy pocas veces esos partidos adquieren relevancia, salvo que alguna figura muy conocida, muy fuerte, logre colocarse al frente de la papeleta. Un caso de esos fue un hombre que fue gobernador de Minnesota por el Partido de la Reforma, se llama Jesse Ventura. Que ese era hasta actor, algo así, ¿verdad? Él era actor y era atleta de lucha libre, y pues adquirió una gran fama. Creo que había jugado fútbol americano también, y él se logró colocar como candidato del Partido de la Reforma y fue gobernador. Más que todo por su popularidad, sí, en el ambiente de televisión y lucha libre. Eso le sirvió a Don Jesse para llegar ahí. Exacto, un personaje de televisión muy conocido, una marca personal finalmente, y un partido que le prestó, digamos, la franquicia. Un gran saludo para Gustavo Martín Fernández, que hace su reporte de sintonía, también para Arnoldo Alfaro, por ahí está José Zelaya también, y nuestro gran amigo Royal Pizar, quien hace su reporte de sintonía directamente desde los Estados Unidos, específicamente desde New Jersey. Dice: hoy toca votar y esperando que esto vaya en santa paz. Las cosas están calientes aquí.
Que Dios bendiga este país y que todo termine en paz, nos dice don Roy, a quien le enviamos un cordial saludo y esperamos desde acá, desde Costa Rica, que todo resulte bien, ¿verdad? Él dice que están calientes las cosas, vamos, hay que ver hasta qué punto caliente. También José Zelaya, nuestro sistema popular nos convierte en presa de la mayoría, manipulable. Esa es la diferencia de Estados Unidos, el comentario de don José. Don Robert, ¿influye en una votación en los Estados Unidos el tema de la pandemia? En esta votación de los Estados Unidos es un hecho que va a influir, porque la pandemia sorprendió al mundo entero por la magnitud que tuvo y también por la forma en que fue politizado en muchos países y que muchos gobiernos tomaron ventaja de esa situación para quebrantar derechos constitucionales o para adquirir un poder mayor al que deberían tener según los límites constitucionales. En Estados Unidos, pues el tema ha sido muy polémico también, ha generado un gran conflicto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, sobre todo los gobiernos controlados por el Partido Demócrata. Recordemos que hay estados donde el gobernador del estado no es del mismo partido que el presidente, porque también se eligen por votación popular y son gobernadores de oposición, lo que aquí sucede, por ejemplo, con los alcaldes. Entonces ha habido conflictos fuertes entre el gobierno federal y los gobiernos locales en el sentido de la forma del manejo de la reacción ante la pandemia. Algunos han querido abusar de los encierros, de los confinamientos, de las limitaciones, y otros se han preocupado más por el impacto económico de los encierros, diciendo que aunque el sistema de salud de los Estados Unidos, que no es público, es privado, evidentemente privado, ha tenido que lidiar con sobrecargas por el gran número de enfermos, creen que el impacto económico es mucho más nocivo si se toman medidas extremas que el intentar una apertura controlada. Y eso ha sido un gran tema de debate. Tanto demócratas como republicanos han politizado mucho el tema. Y recordemos, el presidente Trump, que es republicano, es partidario de mantener los números económicos activos y mantener el empleo activo. De hecho, los números de Trump en cuanto al desempleo antes de la pandemia habían sido históricamente bajos, es decir, no había casi desempleo en los Estados Unidos, había una pujanza económica que el país no había conocido hasta ese momento. Sin embargo, vino la pandemia y con ella los encierros, los confinamientos, y eso disparó el índice de desempleo a mediados de año a un 25%, que eso nunca había sucedido tampoco en la historia de los Estados Unidos. Ahora bien, la recuperación de Estados Unidos ha sido casi tan rápida como la caída. Ahorita el último dato disponible es el de septiembre de este año, con un 7.9% de desempleo. Eso es un récord a la baja, y es una recuperación notable en vista de que estamos hablando del periodo de julio a septiembre, donde la mayor parte de los empleos que se habían perdido a causa de la pandemia se recuperaron. Entonces, la pandemia indudablemente es un tema. A los demócratas políticamente les conviene enfatizar el alto número de casos. En el tema de salud meramente. Exacto, el tema de salud. A ellos les conviene políticamente eso. Les conviene inclusive acusar al presidente Trump de difundir la epidemia, difundir el virus a través de sus eventos masivos, pero guardan silencio, por ejemplo, cuando se trató de las protestas que se produjeron en julio y agosto, que eran protestas masivas en las calles, con saqueos, con ataques a la propiedad privada, y que eran predominantemente grupos afines al Partido Demócrata, por ejemplo Black Lives Matter y también los autodenominados antifascistas. Ahí no había propagación de la epidemia en ese tipo de eventos masivos, que eran mucho menos controlados. De manera que en este tema los dos partidos pueden tirar piedras con techo de vidrio. Inclusive hemos visto que, se han sacado todos los trapos sucios habidos y por haber. Inclusive en algunos de los debates, creo que fue el debate que fue antes de que don Donald Trump dijera que tenía el virus, fueron ataques meramente a nivel personal, pocas propuestas, y eran ataques muy sucios, un debate muy sucio, digámoslo de esa forma. Sí, digamos que influyen varios factores. Por ejemplo, Biden ha sido un político de carrera de los
de los 77 años que tiene, ha pasado 47 en Washington, como diputado, como senador, como precandidato presidencial. Él ha sido precandidato presidencial más o menos desde 1987. Él participó también en la campaña en 2008, fue contrincante de Barack Obama, después Barack Obama lo selecciona a él como vicepresidente. Es un político de carrera versus un personaje como Trump que proviene de los negocios, de la empresa privada y de los medios de comunicación, y que nunca tuvo un cargo público antes de ser presidente. Es el característico outsiders, que se llama, el advenedizo. Trump llega a ser presidente. Los ataques de los demócratas no se dirigen a los números de Trump, porque los números de Trump son buenos. Entonces se dirigen al carácter de Trump, a la personalidad de Trump. Trump evidentemente es una persona muy deslenguada, no tiene filtro para hablar, dice lo que le da la gana y no piensa las consecuencias de sus palabras. Entonces es un candidato que muy a menudo se pone para que le den. Pero a él no le importa. Exacto, a él no le importa. Exactamente. O es parte de su estrategia también. Es muy posible, le funcionó maravillosamente la estrategia en el año 2016. Es decir, el candidato del verbo fuerte, que no le importaba, él dominó siempre los ciclos de noticias. Biden tiene la característica de también ser un poco suelto de lengua. Entonces, por ejemplo, en el debate, él negó que estuviera en contra de la extracción petrolera, y Donald Trump hizo una apuesta con él a que él iba a conseguir todas las veces de que él había manifestado su oposición a la explotación energética petrolera en los Estados Unidos. Y como una hora después del debate, allá andaba circulando el video con todo el collage de las veces que Biden había dicho lo que negaba decir. Sí. Entonces, hubo un toma y daca muy personalizado, en vista de que también lo que venimos hablando, los demócratas no pueden discutir con los números de Trump en tema de empleo, en tema de economía, en tema inclusive en tema militar. Trump no ha iniciado ninguna guerra, no ha invadido ningún país, no ha hecho ninguna operación que cueste vidas, y los demócratas, que históricamente han iniciado guerras pero después han encabezado los movimientos pacifistas, antibélicos desde la época de Vietnam, se han visto en un zapato porque se han visto privados de ese tema como tema de campaña. Incluso la política internacional de los Estados Unidos bajo Trump ha sido una política muy neutra, muy inclusiva, aislacionista, de manera que los demócratas que tienen todavía la idea de ser los líderes del mundo libre, y no solamente los líderes de los Estados Unidos, se sienten desconcertados porque la política internacional no ha sido un tema prioritario bajo el gobierno de Trump, sin mencionar que Trump ha logrado 3 acuerdos de paz históricos en el Medio Oriente. De manera que tampoco por ahí lo pueden atacar. De nuevo, los ataques demócratas se centran mucho en el carácter del presidente, en la personalidad de él. Pues Trump no tiene nada de simpatía. Entonces, ellos tratan de explotar eso. Biden es una persona mucho más accesible, es un político de carrera, como veníamos diciendo, y tiene mucho más ese carácter afable, sonriente. Sin embargo, en una carrera política tan larga también abundan las incongruencias, y Trump ha sabido explotarlas de una manera explosiva, como es la costumbre. ¿Es muy natural que cumplan 2 mandatos los presidentes en Estados Unidos, o no es así? Digamos, es usual que el presidente en ejercicio sea reelegido por lo menos una vez. Es poco usual que un presidente en ejercicio sea desbancado, pero ha sucedido. Le sucedió a George Bush padre en el año 1992, le sucedió a Jimmy Carter en el 80, inclusive a su antecesor Gerald Ford en el año 76, las elecciones de 76 fue desbancado, pero antes de él habría que irse casi a Herbert Hoover en 1932 para recordar un presidente que no fuera reelecto. Y en contraste, encontrar al sucesor de Hoover, que fue Franklin Delano Roosevelt, que se reeligió 4 veces consecutivas, antes de que pasara una reforma constitucional para que un presidente no pudiera reelegirse más de 2 veces consecutivas. Pero la dinámica usual de los estadounidenses, el régimen federal, y además la posibilidad de reelección en los Estados Unidos está dada también por el uso del aparato estatal, de la imagen del gobierno federal, de la imagen presidencial, para promover políticamente al mandatario en ejercicio,
lo que facilita normalmente que sea reelecto. Don Robert, ya Donald Trump es presidente, ya sabemos de alguna manera lo que podemos esperar si él es reelecto como presidente, pero ¿qué podríamos esperar de Biden como presidente que nos afecte o que involucre en nuestros países centroamericanos y en específico Costa Rica? El hipotético triunfo de Biden podría generar naturalmente un giro en la política internacional de los Estados Unidos. Veríamos a los Estados Unidos más activos en el tema internacional, en el tema regional. Veríamos a Estados Unidos tratando de alinear nuevamente intereses con organismos internacionales con los cuales Trump ha estado constantemente en conflicto. Veríamos a Biden promoviendo que Estados Unidos se alinee con las Naciones Unidas, se alinee en temas de cambio climático, se inmiscuya nuevamente con más actividad en las situaciones de Europa, de Oriente Medio, y probablemente lo veríamos intervenir más en América Latina. Ahora bien, ¿qué tipo de intervención? No lo sabemos porque hasta el momento pues lo que podemos saber de Biden era la influencia que él pudiera tener durante los años de Barack Obama, en los cuales Biden fue vicepresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, las credenciales de Biden en la materia no dan para imaginar mucho. El estadounidense que ha visto una recuperación económica, que ha visto una recuperación de empleos, quizás tenga algún recelo si un gobernante demócrata vuelve a establecer tratados o normas internacionales que amarren nuevamente a los Estados Unidos y que posiblemente repercutan en la parte del empleo interno. Son realidades que el estadounidense no va a separar. Si hay un mayor acceso de la política económica de un país determinado al mercado estadounidense, eso podría ser leído por el votante promedio estadounidense como decir, bueno, el que se va a quedar sin trabajo soy yo. Sí. Entonces, de hecho, fue ese el caballo de batalla el que llevó a Trump a ganar contra todos los pronósticos en el año 2016. En el caso de Costa Rica particularmente, tenemos un gobierno que está muy sintonizado. Inclusive hay quien dice que el partido que está en el gobierno de nuestro país es una mala traducción del Partido Demócrata, porque sus intereses, su agenda cultural y su agenda económica y su agenda política son altamente similares a las del Partido Demócrata. Es decir, es de esperarse que haya una relación mejor, una afinidad mayor. ¿Perdón? Una afinidad, digámoslo. Sí, hay una mucha mayor y más marcada afinidad entre el partido del gobierno actual y el Partido Demócrata. Es decir, ellos están todos deseando que gane Biden, aun cuando no, tal vez por razones más emocionales, por razones culturales. La agenda cultural de Biden es muy parecida a la agenda multicolor, la agenda abortista, la agenda del cambio climático. Son temas que para el votante y para el integrante del gobierno actual de Costa Rica son temas en los cuales piensa igual que Biden, y ellos están sin duda esperando ese triunfo de Biden para tratar de generar una relación como la que no se ha tenido y se ha dejado enfriar deliberadamente por parte de los costarricenses con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, durante los años de Trump. Estados Unidos no ha dejado de comprar productos costarricenses, no ha dejado de ser nuestro principal socio comercial. Sin embargo, pues por razones ideológicas y por razones de prioridades, el gobierno de Costa Rica no ha hecho un esfuerzo significativo por cortejarse las simpatías de los estadounidenses bajo Trump, y más bien ha tratado de acomodarse en política internacional más hacia las orientaciones de China y hacia las orientaciones de los organismos internacionales multilaterales, en los cuales Trump no tiene una mayor injerencia y ha optado más bien por una política aislacionista. Por acá Richard Douglas nos dice a través del Facebook: una economía fuerte en Estados Unidos nos beneficia. Tal vez no compartimos toda la política Trump, pero es la mejor opción, y los disturbios los ha provocado grupos vandálicos Antifa. La apreciación del oyente, pues en líneas generales es correcta, porque cuando la economía de los Estados Unidos está más activa,
también hay mayor importación. Es decir, Estados Unidos adquiere más bienes y servicios de otros países, ¿verdad? Y eso incluye a Costa Rica, que además nosotros no producimos materias primas que compitan con las que los mismos Estados Unidos poseen. Costa Rica no vende petróleo, no vende gas natural, no vende, por ejemplo, no tenemos una industria manufacturera enorme como en tema de automóviles. Toda la parte que Estados Unidos históricamente ha sido un país industrializado, un país fuerte. Costa Rica no es competencia para Estados Unidos en esta materia, de manera que los productos de Costa Rica, que son principalmente agrícolas, y los servicios que ofrece Costa Rica, principalmente en el área del turismo, no compiten directamente con los Estados Unidos. Sí somos competitivos en temas como la parte tecnológica, precisamente porque muchas empresas de Estados Unidos se han establecido aquí en ese ramo. Ahí sí hay algún tipo de afectación para la economía costarricense, en el sentido del esfuerzo que ha hecho Trump por repatriar puestos de trabajo. Un puesto de trabajo que se va de Costa Rica y se vuelve a establecer en los Estados Unidos, pues es un tico menos trabajando y es un gringo más trabajando. Pero eso pues es muy natural que un gobierno le dé prioridad a los intereses de sus propios ciudadanos, cosa que quisiéramos ver también en el gobierno de Costa Rica por momentos, ¿no? Y esa, como ya usted lo mencionó, don Robert, fue una de las claves en el 2016. Ese era el discurso de Donald Trump, de dar más trabajo o mejores opciones a los estadounidenses, repatriar todos esos puestos laborales. Y también un tema del que habló mucho él fue el tema migratorio, sí, que está en boga y que nosotros siempre nos hemos preguntado aquí desde la lejanía. Bueno, el tema de las reformas migratorias que impulsó Donald Trump fueron tan severas, han sido tan fuertes como él lo prometió en ese 2016. Pareciera ser que no ha sido tan severo como se dijo. Inclusive hay estadísticas que tienden a sugerir que inclusive fue Barack Obama, un presidente que todos consideran amigable, fue más severo en temas migratorios de lo que fue Trump. Quizás porque Trump manejó ese discurso intimidante y disuadió muchísimo la inmigración ilegal. Hay que recordar que Trump nunca le puso pelos a la migración legal. De hecho, él es descendiente de inmigrantes también, como la mayoría de los estadounidenses. Estos de Trump creo que eran alemanes, ¿no? Sin embargo, el discurso de Trump fue muy dirigido a no importar pobreza, a no importar competidores para puestos de trabajo, y eso ha hecho que el voto latino, que hay que romper un mito. El voto latino como bloque en Estados Unidos no existe. Existe el voto cubano, el voto dominicano, el voto puertorriqueño, el voto mexicano, y aún entre ellos hay una gran diferencia, no votan como bloque. Para unos es más importante el tema de los valores tradicionales, para otros es más importante el tema migratorio, para los cubanos, por ejemplo, es muy importante la actitud hacia Cuba. Cada quien tiene sus intereses, digámoslo de esa forma. Exacto. Y entonces el mito del voto latino en realidad es una mala lectura, es una lectura muy superficial de cómo se comporta el elector de origen latinoamericano en los Estados Unidos. Parecía, y nos han hecho creer eso muchas veces, que el latino es demócrata por definición, y no es así. Trump tuvo el 34% de votos latinoamericanos en la elección del 2016, Bush, otro republicano, tuvo casi un 40% de votos latinoamericanos de origen, y eso se explica por varias razones. Un latinoamericano que se desplaza a Estados Unidos muchas veces lo hace precisamente para buscar oportunidades laborales o oportunidades de negocios, y una vez que las consigue, se establece, se asimila a su cultura, la cultura estadounidense promedio. Estados Unidos es un país que se caracteriza por una gran asimilación de cultura, y suele suceder que el competidor para ese latino inmigrante que ya se logró establecer, el principal competidor por supuesto del trabajo no es el gringo, sino que es el otro latino que acaba de llegar. Entonces la amenaza para él es otro latino. Exacto, el otro latino es la amenaza para él, es un competidor laboral, es la mano de obra barata que le puede quitar después del trabajo. Entonces de ese modo ese voto no es homogéneo, ese voto no es un voto endógeno, ni es un voto pueda decir se va a ir a favor de los demócratas.
En este momento, entonces, podríamos decir que ya ese miedo, si es que se podría llamar de esa forma, de algunos latinos allá en Estados Unidos, podríamos decir que ya desapareció, o todavía es una carta contra Donald Trump. Evidentemente no ha desaparecido por varias razones, porque con Trump o sin Trump el tema migratorio hace años, hace décadas es un tema electoral. Los demócratas se han vendido históricamente como más benignos con la inmigración. Sin embargo, pareciera que hay otros intereses ocultos y es un cambio muchas veces de discurso, puesto que, como veíamos, Obama fue sumamente severo en temas de deportaciones. Sin embargo, también hay que decir, los demócratas han evolucionado mucho en sus métodos, no sabemos si en sus fines, porque los demócratas siempre han sido muy partidarios de la mano de obra barata. Inclusive en el siglo XIX los demócratas eran los que defendían la esclavitud. Cuando fue la famosa guerra civil de los Estados Unidos en 1861, los demócratas defendían la esclavitud y defendían el separatismo. Por eso es tan curioso que los discursos han cambiado tanto a través del tiempo que ahora ellos acusan de racistas a los republicanos, y ellos inclusive movilizan o alientan la movilización de movimientos como el BLM o los antifas, que son movimientos violentos también. Por acá nuestro amigo Ricardo a través del WhatsApp: los estadounidenses son muy directos, dicen las cosas concretas, directas y al punto, la mayoría sin ser groseros, dice don Ricardo. Por acá hay un comentario y pregunta de don Javier Sandoval muy interesante. Dice: los grupos pro segunda enmienda jugarán un factor decisivo en estas elecciones de Estados Unidos. Biden y Harris quieren controles estrictos de armas para los ciudadanos y eso es altamente impopular en algunos estados. Don Robert, este tema de la segunda enmienda, el control de armas, ha sido también eje fundamental en la toma de decisiones, en el voto. Las personas que defienden en Estados Unidos el uso, ese derecho a defenderse y el uso de las armas de fuego, recordemos la Asociación Nacional del Rifle, el poder que ha tenido y la influencia que ha manifestado a lo largo del tiempo en el Senado y directamente en la presidencia. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Será que para esta campaña, para estas elecciones, influye también este tema de las personas que defienden el uso de las armas de fuego? No hay duda de que ese es un tema que en Estados Unidos es altamente polémico. Hay un tema, cuando hablamos de la segunda enmienda hablamos de una reforma de la Constitución. En los Estados Unidos se escribió la Constitución de 1787 con una parte de sus contenidos que era la parte de cómo se iba a organizar el gobierno. Pero los mismos constituyentes estadounidenses observaron que ninguna constitución estaba completa si no le establecía límites al poder. Y entonces vinieron las famosas primeras 10 enmiendas, que es las llamadas Bill of Rights, es decir, la Declaración de Derechos. Los derechos en la Constitución de los Estados Unidos son límites al poder del Estado, son temas en los que el Estado no se puede meter. Y en la segunda enmienda, la primera enmienda, por ejemplo, habla de la libertad de expresión. La segunda enmienda habla del derecho a portar armas. ¿Por qué Estados Unidos estableció un derecho a la aportación de armas a nivel constitucional, a la aportación individual de armas? Por varias razones. La primera, Estados Unidos, cuando fue colonizado por los británicos eran muy partidarios del control de armas porque las armas las tenía que tener el rey y las milicias reales, no los ciudadanos. Entonces, pues los ciudadanos siempre estaban indefensos frente a los abusos de las tropas monárquicas. Eso siempre se dio en Europa y en los Estados Unidos se dio también. Cuando se establece la república como sistema político en los Estados Unidos, el primer límite para el poder que establecen los estadounidenses es: los ciudadanos no pueden estar desarmados, tienen que tener cómo defenderse para no tener un ejército permanente, que era lo que tenían los monarcas europeos. Entonces Estados Unidos se organizó no como un ejército permanente, sino como una milicia al estilo suizo. Después fueron cambiando y a partir de 1812, 13 empezaron ya a tener un ejército como el que conocemos, pero inicialmente Estados Unidos pretendió ser en algo como Costa Rica y como Suiza. Es decir, lo que necesito para mi defensa es tener la ciudadanía armada. Y armada no solamente contra atacantes externos, sino contra un gobierno que se extralimita en sus potestades. Ellos, recordemos a Thomas Jefferson hablando de la doctrina de la rebelión,
Cuando un gobierno se extralimita, es un derecho de la ciudadanía rebelarse, y para ejercer el derecho necesita tener armas. Entonces, a partir de ahí, evidentemente las condiciones de vida en Estados Unidos han variado mucho desde la fundación del Estado hasta nuestros días, pero hay un sector de estadounidenses que creen firmemente que la aportación de armas sigue siendo un derecho, y está en la Constitución, no ha sido revocado, mientras que el Partido Demócrata y Biden en particular sostienen que la aportación de armas tiene que ser restringida, tiene que limitarse a las fuerzas del orden, que a la ciudadanía hay que ponerle todo tipo de trabas, y utilizan mucho el tema de los tiroteos contra civiles ejecutados por alguien que es un portador legal de armas. Esos tiroteos siempre son grandes tragedias y son muy mediáticos, y siempre se utilizan como cebo para generar este debate, pero en realidad Estados Unidos tiene una estadística de homicidios con arma de fuego muy inferior a la de cualquier país de Latinoamérica, e inclusive muy inferior a la de Costa Rica, que es un país que controla armas y que no tiene ejército, y que nos preciamos de una cultura de paz. Sin embargo, la tasa de homicidios en Estados Unidos es muchísimo menor que la que hay en Costa Rica. Eso es un temazo, el tema de la regulación de las armas de fuego. Bueno, y usted nos habla, igual, en la actualidad, el Estado, el gobierno, en este momento, el PAC, por ejemplo, digámoslo así, o el señor presidente también, desde el Ministerio de Seguridad Pública, tratan de poner mayores restricciones al tema de poseer armas de fuego a los ciudadanos. Bueno, y lo que vos nos decías, hay una afinidad tal vez con esas tipo de políticas de los demócratas y el gobierno actual. Así es. Es un ejemplo. Sin tener una justificación estadística, el gobierno de Costa Rica ha venido promoviendo la restricción al uso de armas, o a la tenencia de armas, a la tenencia legal, que es curioso porque no creo que ni el crimen organizado ni los sicarios le pidan permiso al Estado para tener armas. Entonces, más bien pareciera que la tendencia de este tipo de gobernantes es resolver el tema de la obesidad poniendo a dieta a los flacos. Entonces, en Estados Unidos pues existe esa corriente, tiene una oposición mucho más vigorosa. En Costa Rica, a nivel cultural, los chicos no les gusta mucho armarse, le tienen como miedo a las armas de fuego, sobre todo después de la abolición del ejército, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos es parte de la cultura nacional el derecho a la defensa. Inclusive al darse la situación con los disturbios del BLM y los antifas, pues hubo milicias que se organizaron vecinales para decirles: aquí no entran, y si entran los recibimos a tiros porque estamos armados, ¿no? Y vimos muchos videos de personas que simplemente se salían al jardín con un rifle a ver pasar la manifestación, diciéndoles: bueno, manifiéstense, pero si de largo, de larguito. De larguito, se arrima mucho a mi casa, le puede ir mal. Don Robert, volvamos a otro tema que es muy cuestionado, el tema de las encuestas. Sí. Lo vimos también en el 2016, se creía que Hillary arrasaba o ganaba, digámoslo de esa forma, a Trump. Sí. ¿Cómo está la situación en estos momentos? En vísperas de las elecciones del 2016, todas las encuestas, no hubo ninguna que diera ganadora a Donald Trump. Todas las encuestas favorecían por amplio margen a Hillary Clinton. Se observó que la distancia de Hillary Clinton, que en promedio era de 7-8 puntos porcentuales a nivel nacional, se fue achicando a 5 puntos o menos en el último día de las elecciones. Inclusive recuerdo que a Donald Trump se le cuestionó qué diablos fue a hacer su cierre de campaña en Michigan, si Michigan es un estado demócrata, y pues resultó que Michigan no solamente no fue demócrata, sino que lo ganó por 50,000 votos, y esos 50,000 votos le dieron la presidencia. Ahora sucede igual, solo que los márgenes de Biden parecen ser mayores, es decir, a Trump lo afecta un poco el desgaste en el poder. Sin embargo, pareciera que el muestreo en los Estados Unidos y en Costa Rica también hemos visto un fenómeno similar. Ha dejado de ser un muestreo representativo de los estadounidenses por varias razones. Hay una tendencia que en Costa Rica también se da, lo que llaman el sesgo de lo socialmente aceptable. Entonces, cuando los partidarios de un candidato determinado
son muy agresivos, hacen mucho bullying, atacan muy violentamente a sus oponentes y tratan de venderse a sí mismos como la opción cool, la opción de moda. Los que están en su contra tienen cierto temor de manifestarse públicamente. Es decir, a mí, si yo digo que yo voy con Trump, me van a venir a pelear la casa, o me van a dejar de hablar mis vecinos, o van a poner cosas feas de mí en redes sociales, mejor me quedo callado. Pero en el secreto de la urna, donde no hay ni redes, ni vecinos, ni ahí puedo votar como me da la gana. Donde no hay ninguna amenaza ahí en redes sociales, ni nada de esos temas. Exacto. La bendición del voto secreto tiene exactamente ese resultado. Ahí usted es libre completamente de cualquier control o de cualquier amenaza o de cualquier intimidación y puede votar. E inclusive muchos electores, y se dio ese caso en el año 2016, tomaron el secreto de la urna como el lugar para ejercer venganza contra todo el bullying que les habían hecho. De modo que podríamos estar de nuevo ante un fenómeno de voto callado, porque otra vez los medios de comunicación, que en su mayoría están controlados o son dirigidos por simpatizantes demócratas, han generado ese sesgo de lo socialmente aceptado para hacer parecer a Biden como un ganador inevitable. Es posible que gane, porque en las elecciones, unas elecciones libres, todo puede pasar, pero puede ser que su triunfo no se dé por el margen que espera, o inclusive que su triunfo no ocurra y que vuelva a ganar Donald Trump. La votación popular da para eso, y sobre todo el sistema peculiar de los Estados Unidos. Recordemos que el voto popular en el año 2016 lo ganó Hillary Clinton, pero lo ganó principalmente por la diferencia que obtuvo en California. En California Hillary Clinton ganó por 5 millones de votos, y esta votación le dio un margen de 2,5 millones de votos a nivel nacional. Es decir, si usted quita California y deja los otros 49 estados, Trump gana por 2 millones. Sí. El voto popular, me refiero. El voto popular en los Estados Unidos, como les digo, es irrelevante para la elección del presidente, porque lo que está eligiendo la gente es al colegio electoral, lo que explicábamos en un principio. De manera que Donald Trump queda rezagado en el voto popular, principalmente por la votación en California, pero gana los estados que debe ganar. Algo similar le sucedió a Al Gore, si no me equivoco. Así es, Al Gore pierde la presidencia por 537 votos en Florida, a pesar de ganar por 2 millones de votos la votación nacional. Son 2 millones de votos que estaban mal colocados, porque le hubieran sido muy útiles en Florida. Don Robert, entonces, desde su análisis, desde su experiencia, y ya estando a las puertas de saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿quién considera usted que sería la mejor opción para ganar en el contexto en el que estamos viviendo hoy por hoy? Dependería mucho de qué consideramos nosotros que sea mejor. Si se quiere un Estados Unidos con una economía más activa, adquiriendo más productos, bienes y servicios, y generando más importación de bienes costarricenses, más turismo, más prosperidad, puede ser que nos convenga un triunfo de Trump. Ahora bien, si lo que queremos es una relación ideológicamente más estrecha, una mayor preocupación por el cambio climático, por temas de salud, por temas culturales, una mayor influencia de grupos socialmente, digamos, culturalmente inclinados hacia el progresismo, abortismo, los derechos de los gays, etcétera, y esas son las preocupaciones y las prioridades, puede ser que un gobierno de Biden resulte más positivo. Lo mismo que en el tema de la benevolencia migratoria. Ahora bien, de nuevo, si se cree que cada país debe buscar en primer lugar el bienestar de sus propios ciudadanos, y en eso el tema migratorio es análogo con Costa Rica, porque nos puede gustar mucho la teoría de Biden cuando nosotros somos los que migramos, pero cuando Costa Rica es un país receptor de migración, tal vez la gente quisiera más una política como la de Trump. Es decir, todo depende del cristal con que se mire, el interés que se defienda y de la posición que uno quiera asumir. Claro. No creo yo que haya una gran alteración de la política exterior de los Estados Unidos en los primeros meses de gobierno, es decir, en lo que afectaría a este gobierno actual que tenemos en Costa Rica, que solo se traslaparía con el próximo gobierno de los Estados Unidos en los 2 primeros años. Y uno de esos va a ser un año electoral para nosotros, de manera que el impacto solo se sentirá, si se llega a sentir, más adelante. Don Robert, el tiempo nos gana. Agradecerle
muchísimo su participación, un análisis muy interesante y muy profundo de lo que esperamos para este día y para el futuro, ¿verdad? Que de una u otra manera influye definitivamente en Costa Rica. Robert, muchísimas gracias de mi parte, y estoy seguro que de todos los oyentes agradecerle por esa explicación. No es fácil entender todo el sistema electoral de los Estados Unidos, pero creo que se pudo abarcar bastante, y a muchos, me incluyo, nos quedó bastante claro. Perfecto, no, más bien un placer haber sido parte de sus micrófonos y poder prestarle un servicio a la ciudadanía de Costa Rica, a los radioescuchas, y cuenten conmigo cuando ustedes gusten. Es un honor para mí participar. Muchísimas gracias a don Robert Beers, él es máster en temas políticos, política internacional, así que les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias a don Robert, muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy. El tema es un tema que influye, insisto en esto, influye en nuestro país, influye en temas políticos, influye en temas de comercio, influye en temas económicos y influye en temas de seguridad. Recordemos que de una u otra manera nosotros estamos involucrados muy abiertamente, muy aliados a temas o de actividades con los Estados Unidos, y queremos proyectar qué es lo que va a pasar y qué es lo que esperamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recuerde, su cita es todos los días a eso de las 10 de la mañana a través de su radio actual 107.1. Pasen buen día, nos vemos, nos escuchamos mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.